Tu amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, Basu, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, ¿tú ¿y cómo tú? estás? Muy, muy bien. Feliz de estar aquí contigo en este espacio que has creado tan importante para reflexionar. Dale, muchas gracias, Basu. Miren, déjenles presento a Basu. Él fue uno de las primeras personas que me contactó como para poder hacer ciertas pláticas con este, esta, esta noble causa de comunicarnos con otras tradiciones. Y él tuvo como la confianza y siempre fue alguien que me estuvo impulsado como decir, oye, qué padre tus videos, toda esa cuestión. Cuando fue una época para mí de que mucho budista me echaba coscorrón. Entonces, agradezco mucho y lo considero uno de mis hermanos del Dharma y por eso este espacio es para que ustedes vayan conociendo también las personas que de cierta manera han contribuido de tal o cual forma dharmática. Entonces, aquí está Vasu. Y yo te quiero preguntar, va a ser una plática súper amena, obviamente hay cosas que también quiero que contestes desde tu punto de vista y toda esa cuestión, pero voy a tratar de que sea lo más relajado posible. Y mi primera Claro. pregunta para todas las personas que están viéndonos es, ¿cómo llegó el Dharma a tu vida? ¿Cómo fue? ¿Te encontró Es una o tú lo excelente, encontraste? qué excelente pregunta. Y algo que tenemos en común es que somos mexicanos, querido Juan Manuel. Somos mexicanos y como muchos otros mexicanos que han encontrado el Dharma, o los encontró el Dharma, pues tenemos una realidad muy específica al ser mexicanos, al tener una base de nuestra cultura mexicana. Entonces, pues para mí fue todo un proceso. Yo conocí el budismo en Centroamérica, en El Salvador. Fue mi primer acercamiento con personas que practicaban el Dharma. Y después de eso yo fui encontrando mi propio Dharma, mi propio camino, hasta que yo me sentí cercano al Zen, a la práctica del Zen. Y por así decirlo, es una combinación entre encontrar mi propio Dharma, pero que al mismo tiempo también me encontró ese Dharma. Y se hicieron conjuntos al momento de crear mi propio Dharma. Fíjate que eso se me parece súper interesante porque al final de cuentas, y creo que en alguna ocasión lo platiqué contigo, no sé si muy vagamente, pero hablábamos un poquito de estas ideas luego muy institucionalizadas sobre el budismo, ¿no? De hecho, alguna vez tú me compartiste el asunto de cuando hablamos del sectarismo un poco, de lo que tú habías vivido, lo que yo había vivido un poco en relación a los círculos budistas, pero que al final de cuentas creo que logramos comprender que el budismo no está definido ni por un maestro, ni por una institución, ni por una tradición, sino que el Dharma tiene que ver, como tú lo dices, con un camino propio, ¿no? Y por Sí. allá va mi pregunta un poco en relación a esta cuestión. Para ti, ¿qué fue lo que determinó el hecho de que siguieras en dentro del Dharma, a pesar como de puede decir como de esta desilusión, de una primera desilusión dentro de algún grupo budista? ¿Qué fue lo que te mantuvo ahí? Qué gran pregunta. Y me haces recordar cómo llegar como a esos recuerdos, ver los recuerdos pues de mi propio camino. Yo creo que no me sentí desilusionado por otras expresiones, por mi pasado, por mi crecimiento. Creo que más bien en mi camino propio lo que sucedió fue que yo sentía que mi camino propio tenía yo que encontrarlo y tener esa libertad de expresarlo, de sentirlo, de vivirlo, mi espiritualidad como tú mencionas, con esa autenticidad, que incluso cuando estamos reunidos como comunidad, cuando nos identificamos como budistas, ya sea desde diferentes escuelas, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino, nuestra propia práctica, nuestra propia visión, nuestra propia vivencia del Dharma. Y, y creo que para mí fue eso, como más que rechazar las prácticas diferentes o las prácticas con las que crecí, creo que fue el motivarme por encontrar mi propia expresión. Y fíjate que eso me parece súper interesante porque
el buscar la propia expresión. Justamente estaba hablando con todos los dramáticos antes que conectar de cómo, como tú lo decías, el contexto en el que vivimos, México, nuestro background cultural, muchas cosas que a final de cuentas nutren este propio Dharma, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero también hay otra realidad un poquito que también sí me gustaría tocar y a lo mejor aquí es donde me pongo un poquito más recio con las preguntas. Y es en relación a, ok, entiendo, estamos completamente en este asunto de nuestro propio camino, a final de cuentas arropados por la enseñanza del Buda, de cierta manera, por llamarlo de alguna forma, pero también cómo mantener de cierta manera la práctica auténtica sin caer en los extremos, en un extremo fundamentalista, por ejemplo, el hecho de decir y desacreditar todo lo demás, pero también en el otro extremo que se diluya por completo, ¿no? Y que estemos haciendo otras cosas que nada tiene que ver con ese ropaje que nos da. ¿Cómo mantenerse en esa cuestión? Qué bonita pregunta porque me hace reflexionar profundamente. Y mencionaste que estabas hablando con los dermáticos. Yo soy un dermático también. Ah, Yo así es. soy, yo soy muy agradecido por todo el contenido que tú haces, Juan Manuel, porque nos permite tener una línea para poder comunicarnos, para poder identificarnos, reunirnos como comunidad, incluso cuando somos de diversas escuelas de este mismo Dharma, del budismo. Y regresando a la pregunta, ¿cómo encontrar ese camino medio para ni tanto ni tan poquito? Ahora sí, como dijéramos en México, ¿no? Ni tanto que la alumbra al santo, Ni sí, ni tanto tanto que lo queme. que lo queme, exacto. Algo así, sí. Exactamente. Y pues yo estoy en ese camino, ya que me dedico al diálogo con las diferentes expresiones de fe, ya que mi esposo es practicante del Islam, ya que mi familia es cristiana, esa conversación continua y ese diálogo que yo trato de mantener, el diálogo interreligioso, pero al mismo tiempo de conservar mi propia identidad, mi propio camino espiritual, tomando refugio en el Dharma, en el Buda, en la Sangha, pues también me hace estar en un constante desarrollo, en un constante descubrimiento, de encontrar ese camino medio que tú nos mencionas. Y estoy en ese descubrimiento, estoy aprendiendo y gracias a ti también a tener estas conversaciones me permiten también indagar en mí mismo y tener eso siempre presente en mi camino. Y fíjate que es algo padre que lo mencionas porque justamente la primera invitación que me hiciste fue en este diálogo interreligioso un poco en relación a esa cuestión. Sí, Y fue algo muy, yo estaba muy nervioso, la verdad, la primera vez que me invitaste porque estaba frente a otro tipo de expresiones. Y de hecho, alguna vez me metí a un live tuyo, ¿te acuerdas también? sí, Cuestionando un poco en relación. Yo sé que luego de repente puedo parecer medio severo, pero no es que soy severo, sino que realmente tengo muchas inquietudes con respecto a esos temas. sí. Me parece muy interesante lo del diálogo interreligioso, pero también fíjate que es algo que me gustaría preguntarte específicamente tú que realmente haces una labor en ello, ¿no? El budismo como tal, lo que hemos podido darnos cuenta, por lo menos en Occidente, ha tenido una gran agenda con respecto a esa interreligiosidad, ¿no? Pero Sí. a veces a mí me parece, y aquí me gustaría que donde cabiera tu voz también un poco para sensibilizarme en esos temas y no a lo mejor tengo una visión errónea sobre respecto a esto, pero a veces a mí me parece que en general los budistas estamos como un poquito más preocupados por entablar estas relaciones interreligiosas que comunicarnos a nosotros como comunidad. Entonces vemos así como estos esfuerzos como medios aislados con las diferentes religiones, pero no hay, o sea, es difícil luego para mí, o por lo menos me ha tocado esa dificultad de encontrar foros donde encontremos justamente a practicantes Zen, del tibetano, Theravadas, toda esa cuestión hablando con respecto a temas relevantes para la propia práctica. Porque sabemos que, pues sí, al final de cuentas, el diálogo interreligioso con las demás de estas de fe es necesarísimo, ¿no? O sea, eso no hay duda. Pero a veces siento como que también debíamos hacer un esfuerzo como interno, ¿no? O sea, como lo que decimos como que otra expresión de México, para no ser como farol, ¿cómo? Farol de, farol, Candil de la calandel de calle, calle y oscuridad de oscuridad. tu casa, ajá, ¿no? Sí,
Entonces, ¿cómo llevar esa cuestión? O sea, o tú cómo ves esta visión, ¿sí existe o sí deberíamos de empezar a encontrarnos como una comunidad diversa budista, ¿no? Es un excelente punto, Juan Manuel, y en México específicamente, ya que tú y yo somos mexicanos, pero yo sé que hay muchas personas de Latinoamérica, de habla hispana, que también están aquí en el canal, pues en México específicamente tenemos la comunidad budista de México, un esfuerzo por justamente reunir a las diversas escuelas, expresiones del Dharma, del budismo, para poder encontrarnos, meditar, practicar juntos y aprender unos de otros. Es un esfuerzo que ha tenido muchos años y yo mismo, mi propia sangha, mi propia escuela, nos hemos unido a esta iniciativa porque justamente creemos que el no ser candil de la calle, oscuridad de la casa, es muy importante. El también tener un esfuerzo interno, intercomunitario, porque el diálogo interreligioso puede ser a veces más sencillo porque todos estamos en la perspectiva de que somos diferentes y de que esas grandes diferencias que tenemos vamos a aprender y respetarlas uno al otro. Cuando el diálogo intercomunitario se da, es a veces complicado porque somos diferentes, pero no tan diferentes. Hay muy poquitas diferencias y esas poquitas diferencias a veces generan grandes discusiones, grandes problemáticas y grandes divisiones. Es por eso que yo creo fielmente lo que tú dices, el motivar el diálogo intercomunitario dentro de nuestra comunidad budista para, para tener ese equilibrio, desde afuera con lo interreligioso y desde adentro con lo intercomunitario. Algo que también quiero comentar a ti y a todos quienes están aquí con nosotros es que algo muy bonito de nuestra comunidad budista es que tenemos muchas oportunidades de practicar juntos, comparando con otras expresiones de fe. Yo personalmente he vivido con la comunidad budista de México esta iniciativa intercomunitaria, una gran armonía y una gran tranquilidad de saber que tenemos muchas cosas en común y de que hay muchas formas de poder estar interconectados dentro de las diferentes escuelas del budismo. Por ejemplo, en el cristianismo existe la perspectiva ecuménica, que es esta línea del diálogo intercomunitario. Pero mi perspectiva, en el budismo, se da una forma, un ambiente, una dinámica muy bonita, porque se da desde la simpleza de la meditación, por ejemplo. El que desde lo intercomunitario nos unimos en la meditación, en esta simpleza de práctica de la meditación, yo creo que podemos encontrar algo muy hermoso en común desde adentro. Completamente. Y, por ejemplo, este tipo de proyectos es como muy importante porque sí es necesario como, a lo mejor mi forma de decirlo es un poco más, no sé, como más ruda, ¿no? Pero sí es necesario como ir localizando donde se pueden gestar estos tipos de visiones sectarias y poder ir, ¿cómo se llama?, apaciguando, ¿no? Un poco en relación a esa cuestión. Porque a mí que me ha tocado, por ejemplo, un poco vivir esta parte. No, la verdad es que se me hace muy protestoso decir así como mi práctica independiente del Dharma o algo así, pero como esta parte en donde explorando, como experimentando de cierta manera cómo entender el Dharma desde esta perspectiva y toda esa cuestión, sí me he topado, por ejemplo, en relación a que existe un cierto recelo en muchos de los círculos, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, tratar de bajar como la guardia, ¿no? Y tratar de encontrarlos y decir, claro, tú eres tan discípulo del Buda como los Zen, como los Theravada, como en esa cuestión, ¿no? Porque no sé que tú también lo veas, y esto me gustaría un comentario tuyo. Eh, ¿Qué tantos obstáculos se puede presentar para el Dharma, para el budismo como tal, como un fenómeno diverso por ejemplo, en nuestro país, en México? O sea, ¿qué tantos obstáculos hay? Porque justamente la otra vez platicaba con un amigo que es un poquito experto en religiones, toda esa cuestión,
Eh, Él me decía un comentario muy chistoso que me dejó reflexionando mucho. Dice, pareciera ser que el budismo nomás no pega en México. Así me decía, ¿no? Por unas cuestiones de investigaciones que ellos mismos hicieron, un centro de investigación, esta cuestión de la diversidad religiosa, que a mí es algo, un tema que me gusta mucho tomar y que tenemos que llamar como esa cuestión, como hay diversidad sexual, como hay diversidad étnica, también hay diversidad religiosa, o sea, hay que subir la conversación a esos niveles. Pero sí me decía, parecía como que el budismo no pega en México, ¿no? Hay otras expresiones, incluso que no tienen esta tradición milenaria, ¿no? Como la tiene el budismo, pero el budismo no llega como a cuajar en círculos, ¿no? Mi propia experiencia en mi propia ciudad, yo he visto cómo desaparecen, surgen, desaparecen, surgen, desaparecen, la impermanencia, todo lo que da con respecto a los círculos de estudio o institutos, toda esa cuestión. Entonces, ¿qué obstáculos tú ves como para, como decimos en México, para que cuaje, ¿no? De cierta manera. O tienes otra perspectiva, a lo mejor tú dices, no, el budismo sí está muy cuajado en México, ¿no? Sí, algo que en mi propia experiencia yo veo es la libertad de conciencia y de religión, que creo que es algo muy fundamental para tener ese ambiente, esa dinámica de la sociedad donde puede florecer cada camino, cada flor puede florecer en su propia expresión. Y algo muy específico en México que se trabaja mucho, que hemos trabajado personalmente, lo hemos trabajado por la libertad de conciencia y de religión, para que justamente las comunidades de fe no prohíban a otros tener su propia libertad individual. Porque siempre se habla de la libertad religiosa de las comunidades, Uh -huh. pero se deja a un lado la libertad individual, la cual es implícita y explícita en el artículo de la Declaración de los Derechos Humanos sobre la libertad de religión. Sí, sí, claro. Pero para mí justamente este es un punto que creo que tiene mucho que ver para que florezcan esos dharmas, esas propias expresiones de cada persona, si ellos lo deciden, seguir el dharma, seguir el budismo y tomar refugio también en la sangha. Creo que ese ambiente de la libertad religiosa, creo que eso es crucial. Y no sé, en México lo estamos trabajando mucho, pero todavía falta mucho para poder permitir que las comunidades o los líderes o las familias no limiten a los individuos el tomar decisiones de su propia expresión de fe. Sí, y sobre todo también como analizar, ¿no? Desde que nosotros que estamos en una minoría religiosa, ¿qué tanto también estamos instalados en un sistema, ¿no? Porque justamente como vemos en las expresiones, por ejemplo, la de diversidad sexual, ¿no? Vemos que es un sistema que de cierta manera pareciera que se configuró para oprimir, implícita y explícitamente muchas cosas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Que también pareciera que el samsara se tornó más turbio de lo que es y se configuró para que justamente la diera esa cuestión. Entonces, aquí es como una de las cuestiones que yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué tanto también la propia entorno mexicano, ¿no? E incluso latinoamericano, creo que aquí podemos incluir súper bien a nuestros hermanos latinoamericanos, en relación a qué tanto también el sistema tiene que ir modificándose para que se den este tipo de expresiones, porque a lo mejor es lo como tú dices, eh, está en la ley, está en nuestras garantías individuales, o sea, existe esa cuestión en relación, pero a lo mejor en nuestro día con día hay cierta, podemos decirlo, discriminación, y aparte es muy sutil, o sea, son situaciones muy sutiles, no es a lo mejor una expresión de odio como a lo mejor lo tienen hacia la discriminación de diversidad sexual o hacia la mujer, pero este tipo de situaciones también llegan a ser muy sutiles, ¿no? En relación a esta cuestión. Entonces, ¿cómo lidiar y cómo también subir? Y sobre todo es, ¿tenemos que hablar de esos temas? O sea, como budistas, ¿crees que se tenga que hablar de esos temas? Porque muchas veces yo he encontrado una especie de rechazo a esos temas, ¿no? Es como de, tú dedícate a tu meditación y no, que no te importe y todo es compasión para los seres y que no es esa cuestión. Pero mi pregunta es, o sea, ¿tenemos que estar en la parte pasiva de esta cuestión o realmente tú crees que sí es necesario señalar hacia donde nos duele como comunidades minoritarias, ¿no? Esto me llama al budismo comprometido, este movimiento que existe, muy hermoso,
un movimiento global del budismo comprometido que, como lo dice la palabra, se compromete para poder dar un sentido social a nuestra práctica en el Dharma. Creo que depende de cada persona y respeto mucho a aquellos que no se sienten llamados a lo social y que prefieren llamarse a la práctica personal, a su meditación íntima, interpersonal, eh, pero aquellos que, por ejemplo, decidimos llamarnos al budismo comprometido, a lo social, al hablar de estos temas, eh, diría que podemos encontrar formas, podemos tal vez encontrar como estos espacios que tú estás creando, como encontrar compañeros del Dharma que podamos intercambiar este interés en común. Incluso cuando hay aquellos que deciden no hacerlo, también respetar a aquellos que deciden no involucrarse en lo social, porque creo que es bonito tener esa diversidad de cómo practicamos el Dharma. Algo también que me resuena mucho y que me hace sentir mucho amor de nuestra comunidad budista es el tener un compromiso también con la historia y con los hechos reales, que por ejemplo es un tema difícil, pero creo que es bueno decirlo, los casos de Birmania, de cuando el budismo, cuando los líderes sienten miedo por otras expresiones de fe y caen en hablar mal de esas expresiones de fe o de expresar su miedo. Y ese miedo se convierte después en acciones que no son buenas para aquellos que son diferentes. Creo que tener eso en cuenta es bonito porque en México, en Latinoamérica, somos una minoría, pero tenemos la misma responsabilidad de convivir en armonía con quienes piensan diferente y viven diferente. Híjole, ese tema que tú mencionas que dices es un tema fuerte, es completamente, es algo que a mí también, como budista, es como, híjole, me sorprende muchísimo, ¿no? Es como, y siempre he tenido como esta idea, y no sé si la compartas, pero es como de, antes de andar criticando a lo mejor a las religiones externas de lo que pasa en sus propios círculos, pues primero tenemos que ver nuestra propia familia, qué está pasando adentro, Sí, ¿no? O sea, debemos ser los sí, primeros que digamos, eso está mal, ¿no? O sea, lo que se está gestando en este tipo de situaciones está mal. Y ojalá nada más se quedara en el discurso, no, o sea, muchas veces tú sabes que llegan hasta las últimas consecuencias. El caso de Birmania es penosísimo, ¿no? Por ejemplo, los casos de corrupción de la sangre en Tailandia es vergonzoso, ¿no? Los señalamientos de ciertos maestros de jerarquía, de muchas tradiciones hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces como comunidad, a veces también nosotros es como, por eso necesitamos esa comunidad, ¿no? También para, de cierta manera, resolver ese tipo de controversias y de problemáticas, porque podemos andar muy de sí, es que el budismo tiene una muy buena prensa, una buena imagen, toda esa cuestión, pero ¿qué pasa al interno de esa cuestión? O sea, ¿qué está pasando en el fenómeno budista? Y sobre todo como, hay, a mí me gusta ver como esa cuestión de la minoría, es que hay cierta bendición en el hecho de ser una minoría, ¿no? Hay cierta posibilidad de tener, no a lo mejor no expresiones tan severas como lo hay. El problema cuando hay, sabemos, cuando el budismo es hegemónico en esos lugares, sabemos que hay la tentación del poder, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Y ese tipo de cosas de encontrar ciertas voces que a distancia también dicen, es que no podemos trascender para allá y son ejemplos para que nosotros como comunidad no vayamos hacia allá, ¿no? O sea, sí. evitar llegar a ese tipo de cosas es importantísimo y qué bueno que lo mencionas porque yo fíjate que soy un poquito renuente a comentar ese tipo de temas, no por miedo, pero sí, siento que a veces nos hace falta un poquito más de, no es la palabra madurez, pero no encuentro ahorita otra para expresarlo, como un poquito solidez, ¿no? En relación a esa cuestión. Sí, Porque sí es difícil, de cierta manera, hablar de esos temas, siendo una comunidad tan joven, porque realmente tú sabes que el budismo lleva relativamente poco, ¿no? En relación a esta cuestión, sí, acá, en esta parte del charco, eh, pero sí hace falta como ir, cómo buscar elevar el, el, el discurso. Mi pregunta aquí es, tú que también has estado relacionado en causas sociales, ¿crees que los budistas podamos aprenderlo algo a los movimientos sociales que ahorita hay? Por ejemplo,
Life Black Matters, el, ¿cómo se llama? El movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual. ¿Crees que de cierta manera nosotros como minoría religiosa le podríamos aprender algo a estos grandes movimientos? Es una bonita pregunta, Juan Manuel. Sí, en lo personal, en mi propio Dharma, yo me he sentido llamado a poder participar de estas iniciativas sociales, de poder involucrarme y dar una perspectiva desde el Dharma, pero una perspectiva muy propia, porque yo sé que cada Dharma es único y diferente. Yo me he sentido llamado porque yo lo he vivido, por ser una persona homosexual, por ser un inmigrante, por muchas otras situaciones. He vivido el dolor que se siente, la vulnerabilidad que se siente, el ser esa minoría, el ser rechazado, el ser, el ser hecho aparte de los demás solamente por ser diferente. Es por eso que yo me he sentido llamado a lo social. Yo sé que muchos en nuestra comunidad no se sienten llamados y creo que merecen mucho respeto, porque ellos aportan también mucho. El tan solo tener el refugio de tener la sanga es algo muy, muy preciado. El tener la sanga porque tenemos esta comunidad, este refugio donde podemos practicar juntos, intercambiar nuestros dharmas, aprender. Y ya después afuera cada quien decide cómo expresar su dharma, qué hacer en cuestión de lo social, por ejemplo. Yo creo que podría ser algo bonito el que conozcamos estos movimientos sociales y decidir si queremos ser parte o preferimos no ser parte de ello. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ha sido también tu experiencia? Bueno, en relación a los temas sociales, la verdad es que siempre he sido muy sensible también, pero la verdad es que esta parte del activismo, la verdad es que me hace falta. Yo soy como persona más del libro, o sea, de Sí, esta parte del campo de las ideas, ¿no? Pero sí es una crítica, una autocrítica y una crítica que también comparten la misma forma de ser que yo, de decir de que obviamente tenemos que desbordar esta parte del pensamiento y llevarlo a la acción, indiscutiblemente, ¿no? Este, Creo que los movimientos sociales es muy importante porque creo que evidencian también muchas cosas que el budismo aún queda debiendo como movimiento diverso. No estoy hablando de la enseñanza del Buda, estoy hablando del movimiento en sí, que es el budismo como todas sus diversidades de tradiciones, ¿no? Creo que, por ejemplo, el poner en relieve importante y el acento importante, por ejemplo, el caso que está pasando con las monjas, que en muchas tradiciones no pueden ser ordenadas completamente, creo que es de suma importancia y debería de ser, por lo menos ahorita, un tema que nos competiría a cualquier tradición budista, sea que sostengas o no el Vinaya, ¿no? Por ejemplo, en esa cuestión. Creo que sí debe de haber un foco de alerta en relación, por ejemplo, en el caso de las monjas. Otra de las cosas es también cómo crear una visión, como tú lo dices, muy importante, eso me parece muy padre, de cómo crear una visión alternativas a los diálogos que hay en muchas ocasiones en estas urgencias sociales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo he tratado de explorar y que de hecho ese contenido ha sido muy atacado, no sabes los mails que me han llegado, pero que me parece que se habla de que hay un dolor social, ¿sabes? Es en relación, por ejemplo, del aborto. En muchas ocasiones no he estado satisfecho con las respuestas que han dado muchos, incluso maestros monásticos. Creo que tienden a oírse por la tangente un poco, o sea, como redondear y no son específicos. Y otras veces me he topado maestros que sostienen un punto de vista que agrada a la mayoría de las masas que encuentran, ¿cómo se llama?, correcta esa idea, pero que no hay ningún sustento atrás en la forma en cómo lo está planteando. Y a lo mejor es un problema que solamente a las personas de pensamiento nos pasa, de que estamos en el campo de las batallas, pero sí a veces sí me gustaría un poquito más justamente se lo decía hoy a Vicente, como de un background que podamos sustentar esas ideas en esa cuestión. Porque es justamente algo que una de las conclusiones que, por ejemplo, en el caso específico del aborto, que es algo que traigo muy reciente y que te digo que ha sido mucha controversia y me han hablado y escrito y bla, 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 toda esa cuestión, donde yo les decía en esa cuestión, o sea, no,
no, si buscamos una respuesta oficialista del budismo, no la vas a encontrar, porque así no está constituido. Pero también el subir un poco, yo siento que parte de subir el discurso tiene que ver también con el involucramiento de meternos a la talacha, y la talacha me refiero al estudio, ¿no? Al estudiar, 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 estudiar. Porque luego a mí luego se me hace como que se raya un poquito en tratar de caer bien o quedar bien con cierta forma de pensamiento, pero realmente no hay una justificación atrás, ¿no? O sea, en esa cuestión, ¿no? Y justamente un debate que tuve con una gran persona que la respeto mucho y admiro mucho, justamente me decía, y me lo puso así, literal, así sobre la mesa, ¿no? Me dice, a ver, pero yo lo que quiero saber es, ¿interrumpir el embarazo para el budismo, sí o no, es quitarle la vida a un ser sintiente? Así, directo y en la boca, ¿no? O sea, sí. Y para mí fue como de, no podemos, como, ¿cómo decirlo? Lo que no me gustaría es que por el hecho de estar completamente orientados a esos discursos, engañáramos a la gente, ¿sabes? O sea, como decir, ay, no, es que el budismo es súper progresista. Hay muchas cosas que el budismo no es progresista. O sea, y esa es una realidad, ¿no? Esa cuestión. Sí, Y que sí, podemos tenderlo a evolucionar, pero eso radica mucho en una profunda introspección y un profundo estudio, ¿no? Desde el hecho, y algo que a mí me urge muchísimo es en relación hasta el simple hecho de tener buenas traducciones, por ejemplo, de los términos sí. budistas, ¿no? Desde ahí influye muchísimo en cómo percibimos el Dharma. Entonces yo siento que sí hace falta todavía como budistas, como comunidad, independientemente si nuestra práctica es interpersonal o social, o de las formas o devocionales o de tal forma, siento que sí nos hace falta un poquito esa exigencia, esa autoexigencia y de decir, hay que pulir esas fuentes, o sea, tenemos que ver qué realmente dice esa cuestión, porque si de repente te digo, yo me he topado de las dos visiones, ¿no? Tanto las que se quieren parecer a los discursos completamente conservadores, hasta los que quieren tornarse en un discurso completamente progresista. Y siento que ninguna de esas dos vertientes hay justificación en los textos del Buda, ¿no? O sea, como que no hay una cura en esa cuestión. Entonces, sí creo como que nos falta esa autoexigencia de mejorar nuestro entendimiento, hasta incluso técnico, ¿sabes? O sea, yo sé que es algo como muy raro y de ahí es donde me dan coscorrones de, tú eres ortodoxo. No, pero sí creo que puede mejorar en esa cuestión. Y ya por último, porque ya me estás entrevistando toda mi hora, resulta, pero Sí, hasta el ejemplo más vago y primario del budismo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de decir, y eso se lo he escuchado a varios maestros de decir tan vagamente, ¿no? O sea, para eliminar dukkha tienes que eliminar el deseo, y así lo dejan abiertamente, ¿no? O sea, desde ahí, que es una enseñanza tan básica para entender muchas otras cosas, hay un error enorme de traducción, ¿no? Entonces, híjole, o sea, para mí esto es un reto que me lleva horas en la cabeza decir cómo hacerle para hacer esa cuestión, o sea, cómo dar realmente, cómo el lenguaje moldea la forma en cómo nos comunicamos y cómo es esa cuestión, ¿no? Y yo a veces siento y a veces yo me siento muy incapacitado en dar respuesta a muchas de las cosas, porque es decir, no tengo idea lo que opine el budismo de tal, ¿no? Seguramente no hay una idea, ¿no? Pero tenemos que hacer algo en esa cuestión, ¿no? No sé, alguna ¿tú cómo lo ves? referencia. Sí, una Sí, te entiendo referencia. completamente, sí, porque el idioma justamente a mí me hace sentir limitado el idioma. Y lo vemos con idiomas que estamos muy cercanos. Si, por ejemplo, vamos con cómo nos comunicamos globalmente, al tener siempre un idioma en común, por ejemplo, el inglés, y dejar a un lado los otros, eh, y cómo también se relacionan estos idiomas de la vida común, de la vida entre las personas de diferentes países, diferentes lugares geográficos. Yo veo que hay limitaciones actualmente, incluso en la vida cotidiana. Aún más ahora si nos vamos con nuestros textos, el
transmitirlos a nuestro idioma español, el poder entenderlos desde la cosmovisión del idioma español, pues sí puede ser difícil. Yo lo veo como un reto y una limitación. Algo que, por ejemplo, tenemos muy como identidad en el Zen es, por ejemplo, en el silencio encontramos ese refugio, esa respuesta. Y porque las palabras a veces están tan limitadas que solamente el silencio le puede dar esa respuesta. Eh, y yo lo encuentro en la meditación. Cuando medito con mi sangha, cuando estoy ahorita contigo, pues encuentro esas respuestas. Porque decías que ahora te estoy entrevistando a ti, pero es que sí, la verdad es que es bonito que podamos intercambiar, como aprender uno del otro, porque experimentamos diferente. Y creo que tal vez podría ser una opción, una alternativa de poder tratar de encontrar esas respuestas, de definirnos, de darle una referencia a estos temas que pueden ser tan controversiales. Sí, y fíjate que ahorita que lo planteas así, como por ejemplo, en el caso del Zen, encuentra esta experiencia del silencio, ¿no? A final de cuentas, como lo decía Dogen, ¿no? Dogen, yo soy fan de Dogen, por ejemplo, y esta parte donde decía la mente desnuda frente al fenómeno, ¿no? Mantener la mente desnuda frente al fenómeno y toda esta cuestión, este, sí, es como, sí, muchas veces el entendimiento rebasa completamente la palabra, ¿no? Eh, y aún así tenemos que encontrar la habilidad para comunicarnos. O sea, ese es Sí, como el gran reto, ¿no? Y justamente era como el esfuerzo, o sea, es lo que yo siempre, con Vicente hablo mucho de eso, ¿no? El esfuerzo de tratar de indagar con respecto a muchas de las traducciones que nos llegaron y que muchas veces son imprecisas, o sea, y eso crea mucha confusión posteriormente, ¿no? Y luego al budismo se le achaca de nihilista y de bla, 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 y toda esa cuestión. O sea, entonces, esa exigencia, ¿no? En esa cuestión. Y fíjate que por último, por ejemplo, me he dado cuenta de la comunidad a la que perteneces, ¿no? Uh, es algo que a mí me llama mucho la atención con respecto a todas las visiones tradicionales. Y tiene que ver la figura, y me gustaría que me platicaras un poquito cómo se lleva esto, si existe esta sanga formal ordenada dentro de la tradición en la que tú te desarrollas, y sobre todo el aspecto, por ejemplo, de los monjes siguiendo el Vinaya. Sabemos que para el Buda el diseño que tenía en relación a este tipo de refugio, que cuando hablamos de la sanga, hay una, o sea, hay la sanga que podemos decir ordenada, por llamarlo así, que sostienen como este tipo de votos, pero cómo realmente, o sea, cómo lo vive un poco tradición, existen monjes como tal que sostienen el Vinaya, con todas las de la ley, o no en relación a esta cuestión, porque tengo entendido, conozco poco el Zen, pero tengo entendido que, por ejemplo, el Zen, en el caso del Mahayana, fue como, hubo ahí como una cosa histórica muy chistosa del Vinaya y toda esa cuestión, pero cómo sobrevive esa cuestión. Y tú, en cuestión personal tuya, o sea, independientemente de tu sangha y de la visión que tiene tus maestros y toda esa cuestión, ¿tú cómo ves esa cuestión de la necesidad que tenemos de que existan practicantes que sostengan el Vinaya, o sea, en esa cuestión, y la relación que existe íntima o que debería de existir íntima, que yo creo que la diseñó así el Buda por algo, entre el practicante laico y el monástico? Así que te doy la palabra. sí, muchas gracias. Pues en general, en mi experiencia con la comunidad budista, yo veo que estamos muy unidos. En mi experiencia he visto mucha unidad. Y específicamente con la escuela del Zen, tú sabes que hay muchas expresiones de la escuela. Y yo también veo mucha unidad. Cuando tengo conversaciones, cuando he practicado con personas del Zen, que practican con otras comunidades, yo veo mucha unidad. Veo que hay mucha compasión, mucha reconocimiento del otro como preciado,
como respetable, como valioso y como parte de la misma sangha global que todos somos. Específicamente, practicando con nuestro grupo de la comunidad, nosotros hay personas que toman la decisión de tomar estos votos. En mi caso personal, yo no he tomado esa decisión de, por ejemplo, no casarme, de, por ejemplo, cortar mi cabello. Eh, por ejemplo, depende de cada persona. Y yo veo que es algo muy sagrado y algo muy bonito porque, como tú mencionas, por algo también se ha tenido esa tradición de preservar esos votos, de seguir esos votos. Lo veo algo como muy bonito y respeto mucho a aquellos que toman esa decisión de poder seguir esos votos. Y también veo que es bonito tener también personas que deciden vivirlo de otra forma para ver cómo se puede vivir de diversas formas esa misma expresión, ese mismo Dharma que nos une. Entonces tú Así es lo como ves, lo experimento. entonces completamente tú dices, o sea, tiene que haber monásticos para que el budismo persista, ¿no? En relación a esta cuestión. Yo lo veo como algo muy bonito. Yo veo que los monásticos aportan algo muy bonito, muy preciado, ya que se dedican completamente, ya que toda su atención está en la práctica. Creo que nos aportan algo muy importante y esencial para nuestra sangha global, Y que somos y todos. nosotros como laicos, ¿qué deberíamos, o sea, es algo que, por ejemplo, yo últimamente he estado mucho en el estudio muy tradicional respecto a esa cuestión. Cuando nos hablan de el laico solamente debe de obtener mérito, ¿no? Básicamente, en muchas ocasiones hay ese discurso, ¿no? Este, ¿Realmente tú crees que solamente el laico necesitamos solamente acumular mérito? ¿O qué hay esa cuestión? Porque yo como la visualizo la relación, justamente muchas veces lo he hablado con algunos amigos, es una relación más íntima, ¿no? O sea, es una relación de codependencia, de hecho. Hablándolo bien, ¿no? Como creemos la codependencia de lleno de apego. Me refiero a la codependencia de, o sea, imagínense en los tiempos del Buda, los monjes no comían si la gente no le daba de comer. O sea, así de claro, ¿no? Así de claro. Entonces, o sea, esa relación más allá de ser como el alumno maestro que luego se fue interpretando históricamente, esa relación más íntima, es que no sé si lo estoy diciendo bien, pero más íntima con la figura monástica, ¿no? Es bien importante. O sea, yo también estoy en la misma línea que tú completamente. O sea, creo que sin monásticos el budismo no sobrevive y es importante como empujar incluso y aplaudir, ¿no? Las diversas formas de monacado que existen en el budismo e impulsar también las expresiones que tienen un Vinaya que es más tradicional, porque a final de cuentas es como el ejemplo, ¿no? De cierta manera, ¿no? De una práctica, esa cuestión. Y ya por último, fíjate que me gustaría que nos contaras un poco sobre, ahora tú que estás viviendo en Estados Unidos, en relación a esta cuestión, eh, ¿qué diferencias si has encontrado entre, por ejemplo, los círculos de acá y los círculos de allá? O sea, ¿qué es lo que más has encontrado diferencia? Digo, has encontrado, pues, obviamente, este espíritu que nos une como uh, de práctica, ¿no? Que es a nivel mundial, ¿no? En esa cuestión y todo lo que quieras, pero ¿qué diferencias encuentras tú en estos círculos de México a los círculos de allá de Estados Unidos? En mi propia experiencia, yo creo que el ambiente sociopolítico de Estados Unidos permite mucho el respeto de la diversidad religiosa y de también del poder dar un ambiente, una dinámica de que las personas se sienten cómodas de compartir su propia identidad o Mm, expresión de fe. Ya sea que tengan una expresión o también se decidan como sin expresión, ateos o agnósticos, o como ellos se sienten libres, se sienten identificados. Yo creo que sí en México se vive diferente ese ambiente sociocultural, porque en mi propia experiencia, tal vez yo creo que en México tenemos nuestra cultura muy de cerca y está muy relacionada con este ambiente espiritual,
de herencia que hemos tenido del cristianismo. Y tal vez más libertad se puede yo vivir aquí, tal vez es lo que yo siento, que puedo vivir un poco más de esa libertad religiosa y de conciencia, y veo como un poco más florecida la sangha budista aquí en Ujú. Estados Unidos, en mi propia perspectiva. Ok, ok, eso es importante porque al final de cuentas nos pueden servir como, de cierta manera, parámetros, ¿no? Un poco de cómo estamos, de cierta manera, a nivel desarrollo, ¿no? De la sangha en relación a esta cuestión. Pero pues sí, efectivamente, pues Estados Unidos definitivamente se vive otra realidad muy distinta a la... Y yo creo que es parecida a Latinoamérica, ¿no? Un poco la situación de México. Pero bueno, Sí. pues muchísimas gracias, Basu. Espero para en otra ocasión poder también tener, ahí por ahí tengo como prioridad unas reuniones con nosotros, con más hermanos del Dharma, para poder platicar de algunos temas más en específicos. Esto nada más fue como una plática, una charla común y corriente, pero sí me gustaría como ir como encontrando, ¿no? Este grupo de camaradería budista, ¿no? Un poco en relación a esta Sí, cuestión. Así que muchísimas gracias, muchas. Basu, y muchas Gracias a gracias ti, por... gracias por crear estos Ajá. espacios, porque son muy importantes. A mí me llenan de mucha esperanza el saber que estamos conversando desde nuestra Dharma muy identificado y muy auténtico, y tener cosas en común, el crear este intercambio de conocimientos y aprender uno del otro. Gracias de verdad por invitarme y por crear estos espacios. No, muchas gracias a ti y pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo así, ya saben que ahí estoy activo todas mis redes sociales. Y pues Vasu y yo nos vamos, pero nos vamos sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós.